Ahora estamos abiertos con Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Como siempre, bien recibida, Citlali. ¿Cómo estás? Buenas noches ya. Hola Pepe, buenas noches, qué gusto saludarte. El gusto es nuestro, por supuesto. Citlali, ¿qué te parece lo que dice Acción Nacional? Que hay que restringir la libertad que tiene la presidenta de la República en las mañaneras y en todo caso conceder derecho de réplica a periodistas, a personajes de la oposición, analistas, comentócratas, partidos políticos que disienten y que ahora están pidiendo derecho de réplica en las mañaneras, que también es un medio de comunicación. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinan en Morena al respecto? Mira, yo pienso que intentan tergiversar una discusión que no es menor, es decir, cuando hablamos de los derechos de las audiencias, hablamos de dar como por entendido algo que me parece que hace tiempo se ignoró, y es que la ciudadanía, que forma parte de la conversación pública, que se informa, que digamos está al pendiente de lo que acontece en la vida política nacional o estatal, pues tiene un criterio, tiene una opinión, y que muchas veces con la inmediatez que cada vez la comunicación es más amplia, pues también tiene derecho a saber cuando hay una línea que se cruza en algunos medios de comunicación o en las opiniones de algunos medios, entre dar una noticia como como una opinión, y que termina por ir construyendo pues desinformación y que violenta este acceso a la información que tenemos las personas. Me parece que intentan tergiversar el tema frente a algo que es muy simple, la necesidad de un código de ética de los medios de comunicación, la posibilidad pues de que exista el derecho de audiencia o de réplica de las personas, etcétera. Y ahora decir que es un despropósito, o más bien ahora plantear que se le pida réplica a la presidenta, que utiliza un espacio informativo donde informa al pueblo de México sus acciones de gobierno, y también en el debate público que existe, que la oposición ha decidido colocarse en un debate de mentiras, de desinformación, de odio, de narrativas que buscan lastimar a la cuarta transformación, pues la presidenta también está en su uso de la libertad de expresión para responder. Creo que esto es parte del debate público. Me parece que lo que están planteando es como si nosotros pidiéramos que en conferencias de prensa del PAN pues nos den derecho de réplica a lo que dicen. El debate público gira alrededor de lo que decimos los actores públicos, y afortunadamente en este país existe tanta democracia y tanta libertad de expresión como para poder responder en un tuit, en un medio de comunicación, en una conferencia de prensa, incluso ahora con los medios digitales, pues en un video, etcétera. Entonces, yo creo que nuevamente la oposición se equivoca en su estrategia. Me parece que si quieren convencer a un sector de la población en tener respaldo para su proyecto, tendrían que dar a conocer un proyecto, tendrían que hablarle a la ciudadanía como ciudadanas y ciudadanos pensantes, y no como personas o electores que crean que pueden pues confundir a través de estas estrategias, insisto, que sostengo. Es la estrategia de la oposición en los últimos años, la desinformación, la mentira, el miedo, el odio, y no la propuesta, no la idea, no el debate de altura. Morena no pediría derecho de réplica en una conferencia, vamos a decir, de prensa, en un anuncio que hagan los panistas o los de Movimiento Ciudadano o los que me digas, los priistas. No pedirían, si son insultados, no pedirían derecho de réplica, o usan la tribuna de la mañanera como su espacio para la réplica a las campañas en contra de la presidencia de la República. Pero en este caso, pues estamos viendo que está usando un medio, porque la mañanera es un medio público, está usando un medio público para afincar sus ideas, y tendría que sujetarse a los lineamientos de garantizar, por supuesto, el derecho de réplica, ¿o no? Bueno, la presidenta defiende su gobierno, defiende su acción de gobierno y responde cuando hay mentiras sobre su gobierno, o que incluso buscan confundir, como en la pandemia en su momento pasó, que Pero, hubo a quienes ver, decían que no había una pandemia, pero Citlali, no está defendiendo ni a Morena, yo no veo a la presidenta haciendo un debate partidista. Hay un debate público abierto como nunca en el país, sin duda. Pero Citlali, te pregunto y te interrumpo. ¿Que la presidenta no es presidenta de todos los mexicanos? así es. Y Justamente entonces, porque la presidenta es presidenta de todas las personas y de todos los mexicanos,
tiene un espacio público donde informa su acción de gobierno, que por cierto beneficia a todas las personas, en ningún programa social, en ninguna acción de gobierno, en ninguna construcción de hospitales, de puentes, de caminos, en ninguna entrega de viviendas, en ninguna de las acciones que realiza la presidenta se le pide a alguien su filiación partidista. La presidenta gobierna para todas y todos los mexicanos y la oposición política a su gobierno tiene una respuesta en el debate partidista desde el partido en el que estamos en Morena y tiene una respuesta institucional de la presidenta como presidenta de todos los mexicanos en el espacio informativo de la presidenta. Yo no veo que la presidenta esté utilizando un espacio informativo que por cierto pues tiene mucho alcance, lo cual significa que hay mucha credibilidad y legitimidad y respaldo social hacia la presidenta, para un debate partidista, pero ni modo que guarde silencio cuando, imagínate, le dicen narcopresidenta. Es una irresponsabilidad que en este país yo no sostendría que hay alguna institución que esté tomada por el crimen organizado. Puede haber infiltraciones en los sectores sociales, públicos, económicos, sin duda, pero llamarle narcopresidenta es parte de un debate, de una estrategia que busca vulnerarle, ánimo que no responda frente a ello cuando la presidenta es una mujer honesta, una mujer que da resultados en materia de seguridad, que todos los días combate el crimen organizado. No pueden censurarla o pedir que se le puede estar golpeteando y que ella no tenga una respuesta a ello. Como, pues es que somos un país libre, con una diversidad de pensamiento, por eso hay varios partidos que representan distintas partes del pensamiento de la sociedad, y hay un debate público abierto. A lo mejor se nos olvida, pero pues desde que yo tengo memoria, cuando era chiquita, era difícil ver a un presidente salir a la opinión pública. Salía para desmentir o para tratar de controlar daños de escándalos, o salía para pues tratar, solo en sus tiempos de informes. Desde que inició el gobierno del presidente López Obrador en la Cuarta Transformación, vemos presidentes que todos los días salen a informar y salen a responder lo que algunas personas pues intentan tergiversar o desvirtuar. Bueno, Y al final el ciudadano y la ciudadana tendrá el pero criterio para saber si alguien dice la verdad o miente, ¿no? claro, ahí está, ahí tú lo estás tocando, Citlali. El expresidente Andrés Manuel López Obrador, del que tienes un cartelón atrás que dice siempre presidente, dio muchas veces mentiras, dijo muchas veces, él decía, yo tengo otros datos, y mentía y no había manera de que lo contrarrestáramos quienes tenían, o contrarrestaran, debo decir, tenían los datos correctos. Es decir, eso Bueno, es, por ejemplo, esa es tu opinión, ¿no? bueno, pues es Yo una te opinión, podría sí. decir que no mentía. Y hay un debate abierto. A ver, tanto que mira, Pepe, hemos debatido varias veces aquí en tu espacio, en la que claramente ambos tenemos distintas opiniones de algunas cosas. Basta que cualquier persona que nos esté escuchando prenda la radio y yo estoy segura que el 70-80% de las noticias se van en un editorial contra el gobierno, que está muy bien, es válida, pero creo que a nadie le debería de asustar el debate público que ha vivido en los últimos años nuestro país. Te pongo un ejemplo, hablas del presidente López Obrador. Me acuerdo que en el ejercicio periodístico que realizó Julio Astillero, un periodista que no es necesariamente vinculado a la derecha o a algún grupo antagónico a la izquierda, hizo un planteamiento en la mañanera cuestionándole al presidente una serie de datos y demás, y que el presidente cambió, digamos, o corrigió sobre el tema que se estaba tratando. Yo creo que el debate abierto, la discusión, no existe para saber, para ver quién tiene la razón, sino para tomar decisiones a favor de una nación, a favor de las personas. Y en la cuarta transformación no nos da temor reconocer cuando nos equivocamos o replantear cuando escuchamos más voces. Hay cantidad de ejemplos que así podríamos mencionar en el gobierno del presidente López Obrador y ahora con la presidenta, pero lo que no se vale, lo que yo sí creo que además es falto a la ética de periodistas, de políticos y de personas, es utilizar la mentira, el odio, la desinformación como una herramienta política. Yo creo que no es éticamente posible o no debería de ser aceptable
Pero bueno, es la decisión que han tomado la mayoría de los opositores en este país. La ciudadanía les observa, pues no es en vano que la presidenta tenga 70% de aprobación, porque a pesar de la embestida de narrativas, la ciudadanía es tan inteligente que logra discernir entre lo que le dice un medio de comunicación, un comunicador, un político opositor, o lo que vive en su realidad. Y yo de verdad creo que mientras más, cada vez sea más público lo público, esta democracia se fortalece. Entiendo que no es el origen del pensamiento ideológico y de la práctica política del PAN, y por eso desvirtúan su estrategia, no sé cuánto pierdan de dinero en tener a consultores que les digan, ahora pide réplica en la mañanera. Pues existe la mañanera, existen las conferencias de prensa, vemos a una oposición que se la vive construyendo narrativas, yo no les veo hablándole a la gente, sino a la clase política, allá ellos sus errores, pero yo creo que a nadie debería de asustarle que el debate público cada vez sea más público y que se dé con mayor argumentos. Yo creo que eso es muy importante y que además la gente, fíjate, te comparto que hace unos días una señora me detuvo en la calle y me decía, ya estoy harta de escuchar con tanto odio a la oposición, ¿no? La gente se cansa y yo no creo que eso le ayude a la oposición, el que hoy sea un día soleado y la oposición diga que es nublado, como pues muchos medios de comunicación lamentablemente a lo largo de la historia han ocupado pues ese papel de construir narrativas al servicio de intereses y no del interés informativo. Eso es lo que nosotros queremos poner al centro del debate, digamos, más allá de la opinión Claro, política, claro, de la claro. opinión personal de cada quien. Pues te agradezco mucho, Citlali. Me quedo con esto último que has dicho. Te compro esa actitud, por supuesto, siempre ha sido la mía, aunque efectivamente, como tú dices, pensamos cosas diferentes, pero los importantes no somos ni tú ni yo, es lo que pasa a nuestro alrededor y nosotros lo canalizamos con algún tipo de opiniones, siempre, por supuesto, responsables. Nada más te quiero preguntar, digo, ya dime, ¿no? Sí. ¿Por qué dice siempre el presidente López Obrador atrás, Mira, a tu espalda? ya lo dije, son dos cuadros que me regalaron, dice arriba, gracias siempre presidente, le falta seguramente una coma, y acá dice con la presidenta siempre, ¿no? Son dos cuadros que están aquí en mi oficina, pero veo que han generado de repente esa discusión. Y bueno, son los dos líderes, referentes políticos, morales de un movimiento construido por millones de personas, que afortunadamente cuenta con el respaldo de la mayoría y es en lo que creemos y seguimos impulsando. Muchas gracias, Citlali. Como siempre, es un gusto enorme Gracias, poder estimado saludarte, Pepe. escucharte Un también. abrazo. Un abrazo igualmente. Gracias. Gracias, Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Ya ve, con ella se puede hablar de todo, absolutamente de todo. No, no reacciona aquí como ciertas personas que yo conozco los martes, que bueno, lo toman todo como si fuera una pedrada, una bomba molotov, en fin. Vámonos una pausa, volvemos. El gato, claro, el gato oculto de Fren aquí cabe, y cabe porque, pues